Ser podcast. Todos conocemos a Borja Semper. Él es el actual portavoz nacional del Partido Popular, es uno de los vicesecretarios del PP, fue un dirigente clave en Euskadi en aquella época en la que ETA intentó instaurar su reino del terror. Sabemos que dejó la política, que después estuvo un tiempo en la consultoría, en la empresa privada, fue analista político, por ejemplo en esta casa. Sabemos que padeció un cáncer porque él lo contó y por suerte está contado. Eso sabemos de Borja Semper, pero ¿quién es Borja? ¿Quién es la persona que se esconde detrás del político? Hoy hemos venido aquí a Madrid para intentar descubrirlo. En Hora 25, Políticos en Bermudas, con Pablo Tallón. When I get older, losing my head, many years from now. Borja, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien. Muy contento de verte. ¿Cómo te encuentras? Pues para no estar en una playa estoy bien. Sí, ¿no? Sí. ¿La salud? Mejor estaríamos en la playa. De salud muy bien. La verdad es que, sobre todo en comparación con hace un año, fíjate, yo exactamente hoy hace un año estaba en tratamiento contra el cáncer. Vamos, Sí. metido a quimioterapia y pasándolas muy mal, porque era el fin ya del tratamiento de quimioterapia, que terminó en finales de septiembre, y estaba muy jodido, ¿no? Y joder, hoy en términos comparados, pues mira, Ahora ves esto, a pues pesar de estar con maravilla. chaqueta y currando, pues no me puedo Tampoco quejar. se está tan mal, No, tampoco. No estamos mal. ¿El verano? ¿Qué nota le pones tú a este verano? ¿Personalmente? Sí. Indescriptible, no se sale de la tabla, un 10, pero porque he podido hacer cosas que llevaba soñando con hacer muchos meses, ¿no? ¿Por ejemplo? Pasear por la playa y que me pudiera dar el sol, jugar con mis hijos en la orilla, bueno, pues un verano normal, ¿sabes? Que para mí ya es excepcional, ¿no? ¿A qué has dedicado más horas? A estar con amigos. Hacía muchos veranos que no pasaba tanto tiempo con amigos. Amigos y familia, pero sobre todo con amigos, ¿sabes? Porque, de verdad que, no sé, de una manera casi natural ha surgido así y le hemos dedicado mucho tiempo a estar con colegas, con amigos, a recuperar amistades hace mucho tiempo lo habíamos perdido o nos habíamos distanciado. ¿Es de las pocas cosas buenas de la enfermedad? El que seguro que mucha gente te ha escrito, habéis recuperado contacto. Hoy retrospectivamente solo me acuerdo de lo bueno, ¿sabes? Porque, o sea, el cáncer es una mierda, Sí. Y el tratamiento contra el cáncer lo es, y quienes nos están viendo o escuchando y padecen cáncer ahora mismo están muy jodidos, sus familiares lo están, y solo ves lo malo, ¿no? Pero hoy retrospectivamente yo he olvidado algo bastante de lo malo y solo me acuerdo de lo bueno. A mí lo que me ha ayudado es primero a quitarme un poco de tontería, espero que bastante tontería, y a jerarquizar la importancia de las cosas, ¿sabes? En un sentido y en otro, y en el contrario. ¿Qué quiero decir? Hay cosas que antes me molestaban y me llevaban a los demonios, me cabreaban, me he dado cuenta que no merece la pena, Qué bueno. y otras que dejé de valorar, ¿sabes? En nuestro día a día valoramos como normales cosas o damos por hecho cosas que realmente son extraordinarias y son maravillosas. La salud, Claro. la salud es vivir, es un milagro poder vivir, y es una suerte poder tener esta conversación, Sí. poder irte de viaje o tener un verano. Bueno, pues esas cosas que son cotidianas y que las normalizamos, yo las había dado por hechas y me he dado cuenta que, bueno, me di cuenta de que hay cosas que considero que pensaba que eran muy sólidas, Sí. pero que en realidad son frágiles. Luego lo voy a recuperar porque me apetece profundizar un poco en aquella etapa. Pero volviendo a los veranos, estos son los de ahora. ¿Y los de antes, cuando eras chaval, cuando eras niño? ¿Cómo eran? Pues una característica que tenían los veranos de crío para mí es que el tiempo que era eterno, ¿no? Es verdad. ¿Qué tal? No sé, todo muy bien, ¿no? Repeinadito. Bueno, ¿sabes lo que se puede? Hacen los veranos esos en los que eran de 2 meses, ¿no? Nosotros íbamos a la Manga del Mar Menor. Recuerdo ir en un Ford Fiesta en los asientos detrás con mi hermano sin cinturón. Bueno, esa vida que todos hemos vivido, Sí, ¿no? total. Con Antes no se usaba el cinturón, ni el casco, Hombre, ni... no, nada, no se usaba nada. Y bueno, pues esos veranos eternos, ¿no? Para mí el verano evoca eso, salvajismo. Niños por la calle corriendo o por la playa y tus padres esperando a que vuelvas a la hora de cenar, ¿no? Es verdad, el bocadillo por el balcón. Eso es. ¿Tú cómo eras de niño? Pues no sé, la parte que me sale es decirte muy convencional, pero vamos, me gustaba mucho la calle, me gustaba mucho jugar al fútbol en el patio, en la plaza. Mi madre gritaba desde el balcón a cenar y subíamos. Bueno, un niño bastante ordenado y
Pero bueno, también un poco cabroncete. Los, ¿Sí? los niños tienen que ser un poco cabroncetes. Claro, si no, no son rebeldes. Si no, no son niños. Creo que tu madre era estricta. Cuando no se os daba bien en el colegio, os castigaban. No, bueno, lo que había era un... Mi madre es la mayor de 6 hermanos, tuvo que dejar de estudiar con 15 años porque su padre, mi abuelo, al que Sí. yo no conocí, un día se fue a Portaboco y no volvió. Y entonces mi madre tuvo que asumir una parte en la familia que era, bueno, pues currar y trabajar. Con 16 años se puso a trabajar y eso le forjó también una manera de entender el mundo y de la vida pues muy exigente, ¿no? Y entonces siempre nos pedía y nos exigía a mi hermano y a mí pues que nos esforzáramos, que Claro. fuéramos conscientes de la suerte que teníamos, de, bueno, pues esas cosas, ¿no? Que son, bueno, yo agradezco mucho esa educación estricta, nunca carente de afecto y de cariño, Claro. ¿no? ¿Qué es lo más importante que os enseñaron vuestros padres? Pues eso, el ejemplo del esfuerzo, de valorar lo que tienes, y una frase que a mí nunca se me olvidará y es: trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti mismo. Fíjate. Y entonces, bueno, pues eso junto a alguna otra cosa ha guiado, o sea, yo creo que no es una gran filosofía, pero yo creo que es muy profunda, son ideas muy profundas. ¿Es también lo más importante que has enseñado tú a tus hijos? Bueno, lo intento. Yo no tengo ni la generosidad ni la capacidad de esfuerzo que tuvieron mis padres conmigo, pero yo intento transmitirlo, sí, intento transmitir, oye, pasar por esta vida de la mejor manera posible, que significa pues tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti, y ser consciente de la inmensa suerte que tienes también de poder comer todos los días, de poder tener una casa, de poder, bueno, a pesar de las dificultades que en la vida vamos enfrentando y vamos sorteando como podemos, de poder vivir así, ¿no? ¿Tú dirías que has sido mejor hijo o mejor padre? Pues no hay otro intento mejorar todavía. Pues estás en vías, Sigo intentando mejorar. tanto como hijo como padre. Sí. No sabría decirte, la verdad. La pregunta es fácil de formular, pero es complicada de, Sí, no es fácil. de decir. No he sido un hijo modélico y tampoco lo estoy siendo como padre, por eso tengo que mejorar en los dos. Imagínate que ahora viene alguno de tus hijos y te dice: me estoy planteando la política. ¿Qué les dices? Pues por un lado me enorgullecería que mis hijos quisieran dar un paso, como que uno de mis hijos quisiera dar un paso por contribuir a que a la gente le fuera mejor, que en el fondo es la política. Sí. Pero por otro lado me preocuparía porque sé de los peajes que uno afronta dedicándose a la política, ¿no? O sea, la política es un inmenso honor, lo que no es un chollo. Ya. Oye, es un inmenso honor que con tus decisiones, si gobiernas, puedas transformar la realidad y generar las condiciones para que a la gente le vaya mejor. Pero si no gobiernas y tienes un altavoz, puedas decir cosas que puedan ser útiles a los demás, ¿no? A unos les parecerá que sí y a otros les parecerá que no. Esto es vivir en una democracia y un sistema pluralista. Y esto es un inmenso honor. Yo no... O sea, para mí no hay más alto honor. Ahora bien, no es un chollo. Entonces esto hay que ser consciente que yo creo que la política se conjuga en términos de sacrificio. Debe de conjugarse en términos de sacrificio. ¿Quieres que nos sentemos ahí mismo? Donde tú me digas. ¿Nos sentamos un rato? Este es tu programa, o sea que... Claro, que te gusta, no, vamos. pero no es mi calle. Vamos para allá. La calle es de todos. Es No, verdad. ahora pensaba en esto de la Como esta plaza la política. reforma hace poco. Aquí, mira, fíjate, aquí nos van a odiar los de audio. Sí, Igual nos vamos a un banco de por Venga. ahí. Estos grafitis. Conviene que no te odien a nadie, y menos los de audio. Correcto. Los de audio nunca se tienen que enfadar. Este banco bien, Aquí, sí. aquí con los grafitis, se va a ver bonito. Que ahora hablábamos de hijos de política. Claro, yo pensaba, imagínate que ese hijo que se quiere dedicar a la política te dice, con Podemos. Muy bien. A mí, mientras sea del Real Madrid, la política no me interesa. ¿Mejor de Podemos que del Barça? Absoluta, sin duda, vamos. No, bromas. Porque estamos, Tampoco querría yo. acabamos de un titular. No, para mí la política no es tan importante, no define a las personas, en el sentido de su voto, en mi opinión. Creo que somos un conjunto de elementos que juntos nos definen y nos hacen ser de una manera determinada, ¿no? Y para mí, el sentido del voto, la militancia política, dentro de un parámetro, de unos parámetros razonables, no me preocupa en absoluto. Que sean coherentes y que defiendan aquello que consideran y lo hagan en libertad. Para mí esto es lo más importante. Es decir, que sean críticos. Por lo tanto, que se formen, se formen una idea del mundo y que decidan cómo pasar por el mundo
Y si es a través de la militancia política en un partido de izquierdas, cada uno se equivoca como considera. Y les animaré y tendremos discusiones y será muy divertido. A ti fíjate que te coge muy joven la vocación, 17 años en Euskadi, en lo que suponía en Euskadi entrar en política y hacerlo en el Partido Popular, esa época de terror absoluto por parte de ETA. ¿De dónde nace esa vocación, ese momento de decir doy el salto? Es que mi aproximación a la política es más moral que político. Yo no tenía con 17 años una construcción intelectual política. Con 18, es decir, eso se va construyendo a lo largo de... Luego me di cuenta, yo con 18 años pensaba que sabía de todo. Todos sabíamos de todo, claro, con 18. Y hoy, respectivamente, pues, era un pichón, lógicamente. No, mi aproximación es moral porque yo adquiero conciencia del entorno social en el que vivo cuando con 14, 15 años presencio casi en directo un atentado, ¿no? Asesina ETA a un policía nacional, yo volvía de solfeo por la noche, en Irún vivíamos y volví hacia casa, oigo dos petardos, lo que yo pensaba que eran 2 petardos, y cuando recorro 150 metros más veo un cuerpo ensangrentado que luego, ya con los días, me entero que es un policía nacional que iba a identificar a 2 tipos que, según se acerca, le descerrajan 2 tiros, ¿no? Y eso a mí me lleva a replantearme muchas cosas, a hacerme preguntas. Yo obviamente sabía el entorno en el que vivía, la violencia política evidentemente era parte de nuestra vida. Yo veía las manifestaciones, contenedores quemados, sabía que obviamente que había una organización terrorista que mataba, pero cuando lo ves en directo, prácticamente en directo, a mí me interpeló de una manera muy directa, ¿no? Y eso me hizo interesarme por la política y casi en paralelo conocí la figura de Gregorio Ordóñez, que era el presidente del Partido Popular en Guipúzcoa en aquel entonces, y a mí me deslumbró por su naturalidad, me deslumbró por la forma de hablar. No era el típico político de lengua de madera, era un tipo que le oías hablar y transmitía credibilidad y transmitía autenticidad, y me interesé por la política por culpa de ETA y por el Partido Popular gracias a Gregorio Ordóñez, ¿sabes? Y esa fue mi aproximación, por eso te dice que fue más ética o más moral que política en sí, ¿no? Lo que tuvo efectos evidentes sobre ti, pasas a estar amenazado muy pronto, muy joven. Sí. Sí. Yo a con muchas cosas tuviste que renunciar. Bueno, tomé una decisión con 19 años. Mira, allí nadie quería, había muy poca gente que estuviera dispuesta a ser concejal del PP, por el riesgo evidente que suponía, y entonces el partido echaba mano de gente muy joven. Inconscientes, sin cargas familiares, bueno, muchos motivos, ¿no? El ardor guerrero de la juventud. Yeah. Yo fui concejal en Irún con 19 años. Y esa fue en primavera, yo creo, verano, en las elecciones municipales, y ese mismo verano ya tuve un intento de agresión en unas fiestas de un barrio al que yo iba siempre como anónimo, pero ya me reconocieron y me pusieron escolta con 19 años. Pero decidí que ETA no me iba a matar o que no me iba a permitir que me partieran la cara, al menos lo iba a intentar, pero tampoco iba a amargarme la vida. Entonces intenté hacer vida normal, la de un joven normal, salir, intentar ligar, vivir de la medida de mis posibilidades como alguien normal, aunque pendiera sobre mí o estuviera sobre mí la amenaza de ETA o de la violencia política en las calles, ¿no? Obviamente no lo consigues del todo, pero más allá de alguna tara que me dejó aquello, creo que salí razonablemente bien y que pude hacer una vida que otros, pues desgraciadamente, no pudieron hacer, ¿no? ¿Pero te acostumbras a tener a 2, 3, 4 personas a tu alrededor caminando a no sé cuántos metros, saber que te tienen que estar vigilando para que no te maten? Yo creo que terminas por acostumbrarte y por normalizarlo. ¿Sí? Fíjate, yo estuve escoltado 17 años. Y o te acostumbras o te amargas. Te amarga la existencia. Sí. Yo conozco a mucha gente que obviamente vivir así le amargó la existencia. Y obviamente hay momentos y hay picos muy malos. Obviamente hay momentos en los que te replanteas muchas cosas en tu vida, ¿no? Pero yo opté por normalizarlo, por adaptarme yo a las circunstancias y a vivir en ese contexto de la manera más natural posible, ¿no? Es verdad que cuando tú naces y desde muy pequeño vives en un entorno en el que la violencia forma parte del panorama, tú estás adaptado en cierta manera. Ya. Y luego cuando tú pasas a ser actor principal, en el sentido de que eres parte en este caso, de la amenaza de ETA, tienes que ser capaz de sobrellevarlo. Y yo tenía claro también que me tenía que vivir sin que
me transformara, sin que transformara el hecho violento y la amenaza terrorista y vivir con escolta, en mi forma de entender el mundo. Intentar no odiar, intentar no amargarme, intentar que ETA ¿sabes? No condiciona mi forma de ser. Evidentemente algo siempre condiciona, como es natural, ¿no? Pero yo no quería ser eso, yo no quería vivir así. ¿Serías capaz de perdonar a quienes te amenazaron, a aquel chaval que te agredió en aquellas fiestas con 19 años, si te lo pidieran? Si me lo pidieran, sí, ningún problema. Sí, aquel grupo de chavales que intentaron pegarme en aquellas fiestas, que pegaron a una prima mía, por cierto, un puñetazo, si a mí me pedirán perdón hoy, pues ningún problema. ¿A los que te amenazaron también? Sí, tendría que producirse el hecho, ¿no? Pero tampoco creo que sea una cuestión de perdón. Yo no reclamo un perdón personal, ni siquiera un perdón público. Yo creo que una sociedad, yo creo que un Estado de Derecho como el nuestro, lo que debe exigir a quienes participamos en la plaza pública es la aceptación de las reglas del juego, aceptar y asumir que lo que hicieron estuvo mal, que aquello nunca tuvo una razón de ser y que no hubo ni una sola muerte, ni un solo asesinato que tuviera la más mínima justificación, ¿no? Y que todo el empeño que se puso, todo el esfuerzo que se puso en aquellos años para justificar o ahormar una cultura de violencia, hoy se pone ese mismo empeño en desmontar toda esa estructura, toda esa arquitectura justificadora del terror, ¿no? A mí con eso, yo creo que eso es lo que una sociedad moderna debe exigir. El perdón, pues bueno, pues luego es algo muy íntimo y muy personal y yo no lo pido. Me da igual, porque además, ya, fíjate. Había escoltas que se jugaban la vida también por ti. Seguro que hay conversaciones que no has olvidado con ellos. Sí, sí. Me acuerdo de algunas bonitas y otras no tantas, ¿no? Me acuerdo de una que me hizo pensar mucho. Te decía antes que yo intentaba vivir de la manera más normal posible, más natural. Y claro, cuando tienes 23 años, 21, pues sales por la noche. Claro. Y a veces, y hay épocas de tu vida, sales como si no hubiera un mañana. Y un día, volviendo de noche, casi al amanecer ya, el escolta que venía conmigo me dice: Borja, no puedo más. Tienes que entender que tengo hijos y yo no me quiero jugar la vida de madrugada, vamos solos, nos la estamos jugando, yo ya no tengo fuerzas, estoy cansado, no te puedo defender y no me puedo defender a mí y tal. Hostia, fue un baño de realidad gordísimo aquello. De ser consciente de quién tenías a tu alrededor, claro. Yo siempre he tenido una relación no estrecha con todos, pero sí una relación de intentar facilitarme la vida, facilitarnos recíprocamente la vida unos a otros, ¿no? Pero es verdad que, claro, yo tenía que vivir. Y tenía que intentar vivir de la mejor manera posible. Y cuando eres joven, la mejor manera posible es, pues, entre otras cosas, es disfrutar con tus amigos, ¿no? Entonces, encontrar ese equilibrio entre la seguridad, la de los dos, en la vida, la convivencia entre los dos, o entre los tres, y que tampoco se vea esto afectado, ese era el punto de equilibrio perfecto en el que siempre estás buscando, ¿no? Pero bueno, y creo que hoy puedo decir que tuve una relación magnífica con casi todos los escoltas que tuve, que, por no decir todos, que fueron más de 100 en total, ¿no? En todos esos años. Fíjate, el asesinato de Miguel Ángel Blanco nos cambió a todos como sociedad. A vosotros que estabais en esa primera línea, ¿cómo os afectó, cómo os cambió, más allá de lo evidente que es el dolor que tuvo que ser enorme? Sí, aquellos días los vivimos como una nube, en una nebulosa, porque pasamos, un grupo de compañeros de Miguel Ángel, pasamos 48 horas en el Ayuntamiento de Ermua, convocados por Totorica, que era el alcalde del Partido Socialista de aquel entonces, que hicimos una vigilia, compartimos, jóvenes de todos los partidos políticos, compartimos aquellas 2 noches en el Ayuntamiento de Ermua, ¿no? Y es una sensación de irrealidad. Es un chaval, Miguel Ángel, le secuestran, dice, claro, es como una película, ¿sabes? Como una película que el guión se les ha ido de las manos, ¿no? Que lo van a... O una película de un guión que responde a otras latitudes del mundo, ¿no? Y dices, en 48 horas lo van a asesinar. Pues, las movilizaciones sociales, nos iba arrastrando la vida, nos iba arrastrando todo aquello que íbamos viendo esas 48 horas y posterior la resaca fue dura porque nos dimos de bruces con la realidad, ¿no? Con la extrema crueldad que ya sabíamos que ETA podía llegar a cometer, pero era como un salto más, ¿no? Era como una especie de doble tuerca. Sí. Un asesinato indiferido, la crónica de un asesinato anunciado, ¿no? Y eso nos hizo darnos cuenta de decir, nadie, o sea, y el miedo en casa, tus padres, claro, imagínate, tú tienes 20 y pocos años y tu hijo sale a la calle y saben que le pueden secuestrar y lo pueden asesinar, ¿no? ¿Cuántas veces te dijeron déjalo? Ninguna.
pero no hacía falta. Yo sé que a mis padres les hubiera hecho feliz si lo hubiera dejado, pero su inmensa generosidad les llevaba a no pedírmelo nunca. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te lo planteaste? No tantas. No tantas. Yo siempre decía, joder, si me voy de aquí, que sea porque yo quiero, no porque me obligan. Pero es verdad que cuando vuelves a veces y ves a tus padres retorcidos de dolor en el sofá, esperando a que vuelvas un día cualquiera, y porque claro, en aquella época no había móviles, no era lo de ahora, ¿no? Te hace replantearte muchas cosas. ¿Era peor el propio miedo que se podía llegar a sentir en situaciones concretas o el hecho de que ellos supieran que tú tenías miedo? Sin duda, el miedo que provocabas en otros, en este caso en tu familia. Sí, el miedo estaba, obviamente, ¿no? Pero el miedo es gestionable, al menos yo lo pude gestionar, o creo que lo pude gestionar. Pero el miedo que provoca la situación en otros que tú no puedes gestionar, ese es el más duro de sobrellevar, sin duda. Para mí sí. Para mí la sensación, el saber que mis padres estaban sufriendo, para mí eso era, y que tenían miedo, para mí eso era lo más difícil, pues porque claro, se te escapa tu capacidad de gestión, ¿no? Claro. ¿Vamos para la radio? Vamos para la ¿Acompañas? radio, claro que sí. Venga. Que estamos aquí paseando por Malasaña, esto los oyentes no lo saben, a lo mejor van escuchando voces, van escuchando pájaros, van escuchando un barrio un poco bohemio, aquí hubo que si la movida, que si estas Sí. cosas que tuvimos. Sí, sí. Tú tuviste un pasado músico, tú con 18 acabaste en la política pero querías ser músico. Yo no sé si renunciarías a tu carrera política por ser los Ars de Bogotá de hace 30 años. Vamos, no te quepa la más mínima duda que sí. ¿Sí? O sea, O sea, no. la Nosotros creamos un grupo de música cuando teníamos 16 años con el objetivo que comienzan el 90% de todos los grupos de música, que es para ligar. ¿Y un poco. funcionó? No, claro, por eso se disolvió. Porque nos dimos cuenta que entre que éramos malos y no ligábamos, pues esto no funcionaba. Yo cantaba, y yo era el cantante, y nos lo pasábamos muy bien. Pero no, yo había hecho solfeo, no lo terminé, por cierto. Es algo que siempre me pesará. Y aquel grupo musical nos divierte. Mi familia es música, muy música. Sí, tu padre había... Mi padre es músico saxofonista, bueno, es administrativo de una empresa, Sí. pero en los fines de semana con sus 3 hermanos, los 4 hermanos, tenían una orquestina de estas que tocaba en bodas, Ah. en fiestas y tal. Y bueno, pues la música siempre ha estado muy presente en mi vida. ¿A ti cuál es la canción, el grupo que más te ha llegado a conmover? No sé, no hay... ¿Escuchas de todo? Sí, intento escuchar de todo. Ahora mucho reggaetón pues, porque se impone ¿En la serio, dictadura de la casa, ¿sabes? Los niños y el de 15, nosotros fíjate tenemos 20, 15, o sea, Ah. yo a la convivencia yo aporto uno, Vale, mi mujer aporta otro y juntos tenemos 2. claro, esto es un poco Lo Serrano. Claro, yo aporto uno de 20, Bárbara aporta uno de 15 y juntos tenemos 2 de 10 y de 7. Ajá. Y la música que se impone en casa, en el coche cuando vamos de viaje, pues te puedes imaginar cuál es, desde Bad Bunny, Quevedo Claro. y toda esta peña, ¿no? Que muy bien. ¿Te llega a fantástico. gustar? O sea, ya te pones Bad Bunny y dices, pues sí, pues ya Sí, es un sí, poco no, mío. no, sí, algunas sí, no todo lo de Bad Bunny, pero Eh. algunas cosas sí. Pero yo intento condicionar también con cosas que ya son para ellos de súper puretas, ya que estamos aquí, no sé, pues les pongo Nacha Pop, Antonio Vega. Claro. Por aquí está el Penta, sí, por aquí cerca. Sí, por aquí está el Penta. Y bueno, pues siempre intentas meter algo de lo tuyo, ¿no? Y cuela. Difícil. Es que es complicado. A duras penas. Es eso bronca. En el Claro. coche. Entonces, mira, cedemos. Es la No, más sí, inteligente. sí. Después está a tu lado poeta. Bueno, sí. Aquí ¿Cuándo- presenté un libro, mira. ¿Dónde? Aquí al lado. Ah, sí, en un bar de aquí al lado. Ah, fíjate. Hace años. ¿Cuándo es la última vez que has escrito un poema? En pandemia. ¿Desde la pandemia no escribes? Sí. ¿Por qué? Bueno, yo soy de los que cree que para escribir poesía, al menos la que a mí me gusta, tienes que vivir un poquito atormentado. Así, ¿eh? Sí, ahora como... va muy bien. Ahora que me va bien la vida. No me sale. No, tal vez lo he exagerado un poco, pero es verdad que tienes que estar motivado y no, ahora mismo no. Ahora mismo No te sale, ¿eh? no me sale, no me sale. Además yo tengo mucho pudor, aunque no lo parezca, y creo que hay un fino límite en caer en la cursilería. Ya. Y si intuyo que lo que estoy escribiendo roza la cursilería, ya renuncio. Y pudiera ser que incluso haya escrito cosas cursis y no lo sepa. ¿Te Y es imaginas? es probable, pero ya me entiendes, ¿no? No recitarías nada, ¿no? Para comprobarlo no, así. No, para más no me lo sé. Soy muy malo acordándome de nombres, de fechas,
de citas. También, ¿eh? Intento leer mucho, intento ver mucho cine, pero no sabría recordar ahora sí, a prisa y corriendo, cosas muy recientes. Necesitaría pensarlo y saber cuál es la última película que he visto o el libro que estoy leyendo hoy, que estoy leyendo varios. Sí. Ahora tendría que pensarlo, fíjate. Película no me sabrías decir tampoco una, porque música me has dicho, son tantas. Y, ¿sabes qué pasa? Yo creo que hay preguntas muy difíciles de responder, para mí imposible, ¿no? Ajá. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu música o tu canción favorita? ¿Cuál es tu...? Depende Del de qué día, de momento cómo te vital. encuentres, claro. Entonces, películas, me gustan mucho, muchas cosas y muy variadas, ¿no? Ajá. Alguien Pero- pensará, un tío bohemio como Borja Semper, que ha hecho música, que ha escrito poesía, ¿cómo acaba estudiando Derecho? Pues mira, a mí me hubiera gustado, en realidad, me hubiera encantado estudiar arquitectura. ¿Arquitectura? Es mi vocación frustrada. Wow. Pero tengo 2 manos izquierdas para el dibujo. Y, La capacidad espacial tiene que ser también muy... y soy muy malo para el cálculo. Entonces renuncié antes de siquiera plantearme en serio hacer la carrera. Pero mi vocación frustrada es la arquitectura. Y Derecho es una carrera que es multitask, te da un conocimiento de las cosas muy variado y tal. Y me parece una carrera, bueno, pues que también me gustaba, ¿eh? Ajá. El derecho y el mundo que mueves y tal. Pero bueno, que si yo pudiera elegir hubiera hecho arquitectura sin duda. ¿Cómo fuiste como estudiante? Muy mediocre. ¿Sí? Sí. ¿Pero por qué no te dedicabas? Porque no... Sí, porque la ley del mismo esfuerzo, ya sabes, ¿no? Ah. Su hijo puede, en el cole, su hijo podía hacer más, pero Es que es un vago, sí, no está en estudia otras cosas. Está en otras cosas. Si estudiara un poco más, y, bueno, pues, si estudiara un poco más, normal, así. Claro, así cualquiera. Estudiando, claro, saca los 10 cualquiera. Claro. Pero no, era de la ley del mínimo esfuerzo y es verdad que fui un estudiante mediocre en el sentido de mis notas, que eran muy normales. Pero bueno, ¿Muchas farras en la universidad? todas las que podía, sí. Claro. ¿Probaste drogas ahí? Sí, claro. Todas las que podía no. Pero sí, algunas sí, claro. Sí. ¿Sacaste alguna conclusión de aquello? Bueno, que no todo lo divertido es bueno. Ah, no está mal. ¿Ligaste mucho? Nunca lo suficiente. Ahora fíjate, ahora estás en una relación, yo preparando esto, leía, así es la historia de amor de Borja Semper y Bárbara Güenaga. Cuando te ves ahí en el Pronto, en el Semana, ¿qué piensas? Pues que me hace gracia el show business. Sí, ¿eh? Se lleva bien. Mira, ¿sabes qué pasa? Que como es inevitable, pues no lo alimentes y se irá. Ya. Y afortunadamente, es verdad que Bárbara también, que es una actriz pues, atípica en ese sentido, Ah. que es una mujer que no le gusta, no sé. Pues bueno, pues creo que no somos, vamos, nada interesante. La última vez que fuimos a. No sé en qué cosa salimos. Estábamos después de mi tratamiento de cáncer, nos escapamos a Mallorca unos días con los niños en Semana Santa. Y nos pillaron ahí pues viendo barcos, fíjate lo que hacemos, claro, fíjate, viendo los barcos de no sé qué puerto estábamos, Ya. ¿no? Y los niños, ¡qué vergüenza! Digo, Lo llevan peor ellos que vosotros. Claro, ¿eh? no, pero me da vergüenza que nos sacaban fotos viendo barcos. Vale. Digo, vamos a ver, claro, Yo que estoy haciendo algo, yo claro, que sé. nada, si vamos a hacer algo ilegal. Claro. Pero no, yo creo que tampoco hay que darle más historia, ¿no? Y la gente, y en realidad, en general, la gente es muy amable. Y eso es lo bueno. También los medios y la prensa de uno u otro color es muy amable. ¿Qué te ha enseñado ella? A ser más generoso. ¿Sí? Sí, Bárbara es una mujer de una generosidad infinita. Y yo, entre otras cosas, he aprendido creo, o al menos me gustaría parecerme en generosidad a lo que Bárbara es, sí. En cuanto a la actuación, ¿te da algún tip? Porque la política tiene algo de teatro. No, No, ¿eh? no, ella siempre me pide... No quiere decir que no tenga nada de teatro, pero... No, es más... yo creo que la clave es la naturalidad, ¿no? Y eso sí hago... Y yo creo que coincidimos mucho en esa idea. No, la política malentendida es teatro. Otra cosa es que la política tenga escenificación, eso es cierto. Mm. Pero lo importante también es la autenticidad. Y yo creo que perder la autenticidad, se me puede censurar, si algo me censura es cuando a veces le ha parecido, o alguna intervención que no haya sido auténtico, no haya sido... Voy a renunciar a ser yo mismo, porque al final hay veces que en la vida, pues bueno, pues Te pagas pones peajes, ¿no? traje de portavoz y no eres tanto Borja como el portavoz. Toca en la vida, y a todos los que vivimos trabajando en un colectivo,
pues nos toca a veces pues, dejar de ser un poco nosotros para ser un poco el colectivo. Sí. ¿no? Eso es natural, eso Sí, es sí, ley sí, de vida. sí. El encontrar un equilibrio en virtud del cual a ti no te desnaturalices o no te, como diría, sí, no te desnaturalices, pero a la vez respondas a lo que el grupo es, si quiere ser, pues y decir, pues ese es el equilibrio, ¿sabes? ¿A ti alguna vez El equilibrio habrá llegado un virtuoso. argumentario que habrás dicho, "Uf, Sí, pero... ¿cómo defiendo esto?" o que, bueno, no tanto a veces no el contenido, sino la forma. Entonces, hay peajes que no tienes por qué pasar. Yo creo que, mira, los políticos, si todos dijéramos lo mismo y lo dijéramos de la misma manera, con uno por partido político ya sería suficiente. Eso es verdad, que a veces ya pasa, ¿eh? Y tú una cosa es que tengas que defender la posición del partido, la de cualquiera que le toque ser Sí. portavoz de su partido, a mí el mío, y otra cosa es que lo tengas que decir de una manera que parezca sacado todo de una, ¿sabes?, de una fotocopiadora. Bueno, yo creo que la política actual ha perdido algo de autenticidad. Vivimos más obsesionados en el perfecto tuit o mensaje de X, Sí. en el corte perfecto para la radio o para la tele, y nos olvidamos más del contenido y de la idea que subyace o que da ¿sabes?, de que sustenta esa frase y ese titular, ¿no? Yo estoy obsesionado con eso, en trascender un poco del titular para intentar compartir una idea. Porque creo que es en la construcción del titular donde nos podemos encontrar los diferentes. O sea, para encontrarte en un titular es muy difícil. Te encuentras en la forma de llegar a ese titular. Ujú. Entonces, cuando estás en una cena con amigos y de una conversación entiendes lo que está queriendo decir tu amigo o su tu colega, contexto, sí, sí, o sí. su contexto y tal, esa conversación es la virtuosa. No me engaño, no soy tan bisoño, sé que la política actual y en este mundo en el que vivimos de velocidad y de que todo se exprime y todo además es efímero, pues esto es casi como de inocentes, pero a mí me interesa más eso. Tú fíjate que en 2020 dejas la política precisamente harto de la crispación, de este clima que no se parece nada a esto que me estás describiendo. Lo que te has encontrado no sé si es mucho mejor. No, peor. Y van peor todavía, ¿Verdad? lamentablemente. Sí, yo me voy en el año 2020 por múltiples factores, ¿no? De todo en esta vida, las decisiones que cambian tu vida suelen responder a varios factores. Por un lado, yo necesito un cambio vital y darle a mi familia otra vida. Ajá. Y por otro lado, es verdad que coinciden con que yo no me siento identificado, ni me siento representado, ni útil en una política que a mí se me escapa y que yo no soy capaz de operar en ese contexto, ¿no? Y en esa dialéctica política. Paso casi 4 años fuera de la política de una manera feliz y Feijóo llega al gobierno a presidir el Partido Popular. Y me llama. Y la primera vez le digo que no. Esto no le molestará que lo diga. Porque Así, sí, ¿eh? Sí, pero porque yo tenía una serie de... Estaba metido en un par de proyectos empresariales, estaba en un trabajo que no podía abandonar de la noche a la mañana y que no podía abandonar, o sea, no podía ser tan... Y le digo que no. Y al tiempo me vuelve a llamar. Ya para el año 2023, para las elecciones municipales del año 2023. Y ahí le digo que sí. Pero porque yo creo que es el hombre que puede, y el proyecto que defiende es el que puede cambiar la política española y me animo a volver a la política. Yo no esperaba otros 4 años más en la oposición y en la degradación esta en la que vive la política Tú viniste a española. hacer de ministro. No, yo vine a cambiar la realidad y a intentar contribuir, mejor dicho, para no ser pretencioso, a intentar contribuir a cambiar las cosas. Y evidentemente la política, el poder no es un fin en sí mismo, es un elemento transformador. Ujú. Debería. El problema es que la política se ha convertido en el poder como un fin en sí mismo. Sí. Y a mí me interesa el poder y tener responsabilidades de gobierno para transformar la realidad. Y desde la oposición, obviamente, tú tienes que controlar la acción del poder. Tienes que ser crítico. Pero a nadie le gusta levantarse todas las mañanas para ver cómo le meto el dedo en el ojo al gobierno. Es un coñazo vivir así, ¿sabes? A ver qué le pillo, a ver qué le critico. Nadie quiere vivir así, al menos yo no. Ujú. Pero es una obligación constitucional. Y en un país pluralista necesitas un buen gobierno y necesitas una oposición. Pero la oposición tiene que criticar al gobierno y señalar lo que no funciona, pero una doble función también, que es ofrecer una alternativa.
A mí me interesa mucho más esa segunda parte, la de ofrecer una alternativa. Pero también es cierto que vivimos en una vorágine de contenidos e informativa en el que nos lleva a tal velocidad y en el que los escándalos se suceden de tal manera que prima la acción-reacción. Que prima ¿qué opina usted de lo que ha dicho no sé quién? Oiga, ¿sabes? Ya. Es una responsabilidad compartida. Ya. Los políticos tenemos una responsabilidad muy elevada y los medios de comunicación también tienen otra. Seguro. Porque somos actores que impactan en la sociedad. ¿Vale? Y yo creo que estamos metidos todos en un bucle y en una dialéctica que hay que parar. ¿Qué te enseñó la empresa privada viendo la política desde fuera de la propia acción política? Me enseñó muchas cosas, pero hay una que siempre la cuento y es que la gente, y sobre todo los altos directivos o los profesionales en el mundo privado, viven mucho más ajenos de lo que los políticos creemos de la política. ¿En serio? ¿Sí? Sí. Y los periodistas, lo que creéis los periodistas. Quiero decir, hay un mundo real Ah, que no está en el último recorte que le ha hecho Óscar Puente a Ayuso, o lo último que ha dicho Borja Semper, o lo que ha respondido Pachi López, ujú. que no están en esas cosas, ¿sabes? Y a veces tanto los periodistas como los políticos creemos que lo que decimos lo está escuchando todo el mundo Sí. y muchas veces no le importa a nadie. Porque yo creo que mucha gente que de una manera creciente tiene la sensación, si no el convencimiento, de que la política no habla de ellos, que habla de los Pero eso políticos. es un problema y eso seguramente Sí. es de todos, también compartido políticos, periodistas. Esto es una responsabilidad que es asimétrica, pero una responsabilidad es una responsabilidad de todos que tiene sus asimetrías, ¿eh? Yo creo que hay unos responsables más que otros. Por ejemplo, yo creo que el gobierno tiene más responsabilidad que la oposición. ¿Por qué? Porque cuando tú gobiernas, marcas el pulso, o marcas el tono, mejor dicho, de por dónde van las cosas o dónde quieres poner el acento. Lo que pasa en la Ciudad de Madrid, el tono que tiene la Ciudad de Madrid, es mucho más responsable Almeida que la líder de la oposición. Lo que pasa en Euskadi es mucho más responsable el Lehendakari que el líder de la oposición. O lo mismo que pasa en Cataluña o cualquier comunidad autónoma. sí. Y en España lo mismo. ¿Eso quiere decir que yo, como Borja Semper, no tenga ninguna responsabilidad de lo que sucede? No, yo tengo una responsabilidad, obviamente. Cada vez que hablo tengo una responsabilidad. Pero obviamente quien gobierna tiene muchísima más responsabilidad. Y no es posible un pacto de todos para bajar esos decibelios, porque me hablabas de Madrid, pensaba, pues Ayuso que baje un poco, decías Óscar Puente antes, bueno, pues que baje un poco, que entre todos lleguéis a un pacto de desinflamemos un poco la situación. ¿No es posible ese mínimo común denominador? No, yo creo que estamos en una situación de absoluto bloqueo por muchas circunstancias y creo que vamos a seguir así hasta las próximas elecciones generales. Y creo que lo que España necesita y la política española necesita es que se dé la palabra a los españoles, que se vuelvan a repartir cartas, que se vuelvan a repartir peso en el Congreso de los Diputados y a partir de ahí intentar trazar nuevas relaciones y un nuevo clima político. Yo no veo otra salida a la situación actual de bloqueo que la de dar elecciones, provocar elecciones. Pero mira, yo es que creo que no hay una mayoría de gobierno, pero no hay una mayoría tampoco para quitar el gobierno. No. Entonces, no se va a todos sabemos que esto se ha acabado. Todos en el Congreso de los Diputados, todos los partidos políticos, yo hablo con con diputados de otros partidos políticos, sabemos que esto se ha acabado. Y que estamos viendo los tiempos del descuento. Que no se va a poder remitir una ley al Congreso, que no se van a poder aprobar presupuestos, que la agenda va a seguir siendo muy exigente para el gobierno en términos judiciales, en términos de reputación, bla, 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 todo lo que tú quieras. Y sabemos que esto no da más de sí. Y entonces está todo el mundo esperando a que lleguen las elecciones. Nada bueno puede salir de este momento. No esperes generosidad, no esperes talla, nada bueno puede salir de este momento. Por esta situación de bloqueo, pues te decía que no va a traer cosas buenas, sino que probablemente todo se vaya a envilecer un poco más. Pues Y todo se vaya a degradar un poco más. Yo en la cuota que me toca de responsabilidad vamos a intentar que no sea así. Me hablabas de rivales. Tú a lo mejor eres de los pocos que han entendido que un rival no es un enemigo. Sí. ¿Cuándo lo entiendes? ¿Desde dónde te viene esta No, me viene de convicción? manera natural. Yo es que, o sea, de manera natural, quiero decir, intuitiva, casi prepolítica. Para mí no es un problema la discrepancia política y mis adversarios políticos no son enemigos. ¿Nadie te ha regañado por tener, no sé si amistad, pero una relación cordial, un buen entendimiento, por ejemplo, con Gabriel Rufián? No. Nadie te ha dicho... Hombre, siempre hay cafres de un extremo u otro, ¿no? Yo leía, cuando alguna vez salió algo de extremistas de un lado,
rufián, ¿cómo puedes llevarte bien con este fascista? O ¿cómo puedes llevarte tú bien con este independentista? Yo creo que la palabra amistad, la palabra amigo, es una palabra muy amplia, ¿no? En la que caben muchas graduaciones, ¿no? Sí. ¿No? Entonces es muy fácil decir, este es mi amigo. Bueno, amigos en la vida, contados con los dedos. Sí, probablemente, correcto. ¿no? Pero a partir de ahí yo tengo una relación que en esa graduación de amistades, tengo una relación que entra ahí perfectamente con gente de muchos partidos políticos. Y periodistas, y gente con la que me llevo muy bien, gente con la que tengo buena relación. Sí. Y muchos de ellos ideológicamente no son cercanos a mí. Pero tienen hijos y duermen mal igual que yo, ¿sabes? No sé, la vida... ¿Cuál es tu amigo ideológicamente más lejano? Porque sabemos que sí que eres amigo de Madina, por ejemplo, de Eduardo. Bueno, Edu es probablemente un amigo en el que sí se puede, de esos que se pueden contar con los dedos y cuya fortaleza ideológica a mí me exige mucho. ¿Sí? Sí, porque Edu es un tipo muy ideologizado en el mejor sentido de la expresión, un hombre con una ideología y con una posición política sólida, que a mí, como interlocutor suyo cuando discutimos, me exige mucho. O sea, Edu no es un tipo de generalidades. Es un hombre con lecturas, es un hombre con una posición política trabajada. A mí es de los que me estimula, ¿sabes? ¿Discutís mucho? Más que discutir, conversamos. Que es lo que yo creo que hace sobre todo la gente inteligente, o en mi caso que pretende serlo, que es conversar. Y yo creo que de esa conversación él aprende, porque también ha evolucionado mucho, y yo aprendo porque intento evolucionar, ¿sabes? Y bueno, la vida, joder. Sí, es que no tendría que ser tan difícil seguramente. Pero hay una cosa, yo creo que... ¿Quieres que nos sentemos ahí para acabar que hay Sí, sombra venga. y así nos sudamos? ¿Te estoy metiendo un rollo además? No, está interesante. No, sí, pues eres muy generoso. Ya te lo digo. ¿Aquí? Sí. Estos compañeros de vídeo, ¿preferís para aquí o para allá? ¿Así? Mira, yo creo que lo que estamos viviendo, en general, hablo de España, porque Sí. es verdad que lo que nos está pasando es un fenómeno bastante global, pero yo creo que esto que llamamos polarización, que es una palabra que no soporto, ya de manida, ¿no? Pero todo lo que nos está pasando viene de abajo a arriba. ¿De abajo? Perdón, de arriba a abajo. Vale. Todo lo que nos está pasando viene de arriba a abajo. Es decir, los dirigentes tenéis responsabilidades Creo que- en cómo está la calle. La calle, la gente en su día a día, en términos generales, no vive la política con el nivel de crispación y de división que se proyecta desde arriba. Y eso tiene un riesgo, lo que está pasando. Y es que se termine por contaminar a la sociedad y dividirla. No somos sociedades divididas como una parte de la sociedad norteamericana donde los demócratas hacen su vida, tienen sus consumos culturales. En Nueva York, los republicanos. Nosotros somos una sociedad, a mi juicio, todavía muy mezclada, afortunadamente, en la que la política todavía no lo ha contaminado todo. Pero ojo, si seguimos apretando, si la división política se esfuerza en contaminar a la sociedad, lo puede conseguir. Y hemos tenido en España ejemplos de qué sucede cuando la política contamina a la sociedad. Cataluña, País Vasco, las diferencias del País Vasco son obvias por el componente de la violencia, pero cuando la política hace y consigue que los grupos de amigos dejen de hablar de política porque si no se van a dejar de hablar, que los WhatsApps ya no se hable de política porque uno se sale, que las familias, en los encuentros familiares, la política sea un problema, esto es lo que tenemos que conseguir evitar, ¿no? Y por eso creo que la responsabilidad es máxima de quienes tenemos, y me pongo para que no parezca un mitin esto, de quienes tenemos una cuota de responsabilidad por políticos, de medios de comunicación, de opinadores, de bla, 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 ¿no? De quienes, por lo tanto, tienen un altavoz que impactan en la sociedad. Hemos empezado hablando de tu enfermedad, precisamente cuando la haces pública. Rivales políticos de todo signo, ministros, todo, muestran tu afecto hacia ti. ¿Lo esperabas? Porque sería lo normal seguramente, pero en este clima que ahora describías, ¿te esperabas una respuesta así? Pues, honestamente, tío, no. Pero no por una cuestión de división política. Yo no esperaba... O sea, yo lo conté porque lo tenía que contar, obviamente, porque iba a desaparecer. Y no esperé el nivel de generosidad y de afecto que recibí. Más que por políticos de otro signo y por mis compañeros, como es obvio, sino por mucha gente anónima, ¿no? Y me di cuenta que contarlo, que es a mí lo que más me importa, le venía muy bien, le hizo bien a gente que padecía el cáncer, que es una enfermedad como muy estigmatizada, ¿no? No se dice. Lleno, antes, sobre todo, no se decía. Y plagado de eufemismos. Una larga enfermedad. Bueno. Plagado de eufemismos.
Y cuando lo conté, recibí, y no te estoy exagerando, no soy de Bilbao, miles de mensajes privados por redes sociales de gente que estaba pasando por el cáncer o de familiares de enfermos de cáncer. Y cuando terminé el tratamiento, en primavera de este año o antes de primavera de este año, y conté, oye, pues ha salido bien la cosa, de momento, estoy bien, estoy limpio, otra vez una oleada de gente agradeciendo también que lo contara, ¿no? Generando algo de... Y por eso sigo hablando del tema, ¿sabes? Yo no quiero ser el del cáncer, no quiero convertirme en un tipo que al final el cáncer me defina, porque no es así, aunque siempre seré un enfermo de cáncer, pero si me gusta hablar del tema es porque sé que hay alguien que nos está viendo que tiene cáncer, o un familiar de alguien que nos está viendo enfermo de cáncer, le hace bien escuchar que se habla con normalidad del cáncer. Claro. ¿Cuánto tiempo voy a seguir hablando de esto? Pues no lo sé. A veces me pregunta un periodista. Pero porque sé que hace bien, ¿sabes? Porque al menos así lo ha dicho muchísima gente. Ahora lo puedes ver desde esta perspectiva, pero en el momento del diagnóstico, Vas, ¿cómo es ese momento que te dicen hay algo que no nos gusta? terrible. Yo cuando estaba en la empresa privada me hacía periódicamente, pues porque la empresa te obliga y tal y cual, y es parte de los protocolos empresariales, hacerte chequeos, y de cuando volví a política todo se desbarató y dejé de cuidarme y tal. Y mi mujer, que el cáncer está muy metido en nuestra familia, pues mi suegro había muerto pocos meses antes de cáncer de pulmón. Yo fumaba también, y Bárbara empeñada en que me retomara aquellas pruebas que me dejaba de hacer y que tenía pendientes. Y me la hice. Y en el pulmón no tenía nada y me encontraron en el páncreas. Claro, páncreas es uno de los cánceres más mortíferos que hay, ¿no? Se diagnostica muy tarde normalmente. Claro. Y tuve la inmensa suerte, dentro de la putada inmensa que es el cáncer, tuve la inmensa suerte de que él se detectó en un momento en que era tratable. Otra cosa es que luego eso salga bien o salga mal. Y bueno, pues fue tratable y fue así. Esto nos lleva a las mujeres están más concienciadas, porque afortunadamente todas las campañas que ha habido de concienciación sobre el cáncer de mama ha hecho que una parte de la población, en este caso femenina, esté más concienciada. Cada vez impactan mujeres más jóvenes, tenemos que revisar también los protocolos, pero que los hombres también, cada vez más jóvenes, nos cuidemos, ¿no? Nos creemos inmunes y no lo estamos. Es verdad. Y entonces hay que cuidarse. Sí, no hay que preocuparse, pero hay que ocuparse. El momento contrario, cuando te dicen has salido bien, estás limpio, Fantástico, con precaución. ¿no te lo acabaste de creer? Sí, pero siempre hay una duda que pende sobre cualquier enfermo de cáncer, y es la posibilidad de que vuelva, de una recaída. Y yo soy consciente de que eso tiene un porcentaje alto, representa un porcentaje muy alto de posibilidades de recaída. Pero bueno, yo estoy preparado, psicológicamente estoy preparado, físicamente tendré que hacer un esfuerzo, pero psicológicamente estoy preparado a esa eventualidad. Confío en que no, y obviamente. Pero sí, tú cuando te detectan el cáncer y cuando te diagnostican de cáncer, automáticamente tu vida pasa a estar condicionada por la enfermedad. Intuyo y supongo que esto pasa con cualquier enfermedad potencialmente mortal, ¿no? El cáncer se mete en la vida, en la familia, en las conversaciones familiares, en el día a día. Es una enfermedad muy puñetera, se pega, es muy pegajosa. Y hay que aprender a convivir también con eso, ¿no? Tienes que transitar por ese oscuro túnel de la enfermedad, intentando, bueno, no dejarte arrastrar por la desesperanza. Por eso yo, que no doy direcciones a nadie, ni me atrevería, obviamente, no soy tan... Pero sí recomiendo a la gente que no pierda la esperanza. Si algo me pide... Mucha gente me escribe, ¿qué le puedo decir a mi marido? ¿Qué le puedo decir a mi mujer? ¿O qué hago? Yo, no pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. Con ETA me decías, lo pasé peor por mi entorno que por mí mismo. El miedo era peor, el miedo ajeno que el propio. ¿Con el cáncer también? Por mí sentía una pena. O sea, yo al principio tenía mucho miedo, las primeras semanas. Pero luego lo que sentí fue una pena inmensa. Una pena inmensa por dejar de vivir. La vida nos enseña que tu entorno afortunadamente sale adelante, ¿no? Y a mí me preocupaba también mucho, yo decía, joder, macho, hay que ser imbécil, vaya marrón que le dejo a Bárbara. Yo pensaba en la parte material y en la parte emocional. En la parte material era justo, nos acabamos de comprar una casa, teníamos una hipoteca de esta que te llega hasta aquí. Yo había dejado la empresa privada en unas condiciones muy buenas.
con un seguro de vida cojonudo, tal, y decía, la madre que me parió, qué vida le dejo. Todo eso, ¿pensabas? Claro. ¿Cómo les dejas a los tuyos, ¿no? La parte, o cómo quedan los tuyos. Y luego la parte emocional, claro. Y sobre mí, la inmensa pena de dejar de vivir. A mí, yo decía, joder, qué penita, ¿no? O sea, a mí me encanta vivir, ¿no? Yo decía, a todos nos gusta vivir, pero es que... Y más que miedo, me daba pena, sentí una pena inmensa. Antes me decías, me ha enseñado a relativizar, a reescalar prioridades. ¿A qué más? A valorar y a aprovechar el momento. Yo no soy de los de Carpe Diem, que me genera mucha ansiedad, esto de la gente que dice, Carpe Diem, aprovecha el momento. ¡Qué ansiedad! No, disfrutar el momento me refiero a vivir el día, intentar ser consciente de eso, ¿no? De tocar el día, tocar la vida, tocar cada cosa cotidiana, ¿no? Disfrutarla y valorarla. Esto para mí lo ocupa todo. E intento además no olvidarme, porque me doy cuenta que si te relajas, te olvidas de eso. Es fácil. Ostras. Y dije, un momento, para. Es como la pandemia, saldremos mejores. Bueno, ya, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Y me he dado cuenta, justo llegó el verano, llegó agosto, nos fuimos unos días fuera y dije, oye, un momento, se me había ido un poco, ¿eh? Entonces, volver otra vez a pausar las cosas. ¿A nivel profesional te ha cambiado tu Sí. relación con el trabajo, Sí. tu propia ambición? Sí. Les ve las costuras mucho más a todo. Me enfado menos de muchas cosas que veo. Y sí, me ha cambiado, sí. También es verdad que quiero encontrar el punto de no relativizarlo todo, porque no todo es relativo. Claro. Pero yo creo que la clave en política actual, una de las claves en la política actual, esto suena muy pretencioso, pero creo que una de las claves es poner un filtro eficaz entre lo que merece y no merece la pena, entre lo que debe de ocupar tu tiempo y lo que no, entre lo que debe enfadarte o preocuparte y de lo que no. Enfadarte casi nada es mejor. Yo es que creo que los políticos no tenemos derecho a enfadarnos mucho, ¿sabes? Porque yo si yo fuera... hay días que saldría de casa con un lanzallamas, pero soy diputado, no me lo puedo permitir. Yo no puedo subirme a la tribuna a hablar como un... ¿Sabes? Como hablaría un ciudadano medio, pues no me lo puedo permitir. La gente puede salir y puede expulsar su ansiedad y su rabia a voz en grito en cualquier lugar, y es legítimo. Un político no tiene derecho. Tiene la obligación de hablar bien, a ser posible hablar con propiedad, respetando al adversario y no insultando a nadie. Tú puedes decir cosas duras, pero no puedes faltar al respeto. Y creo que eso es clave en la política actual. E insisto, yo saldría a veces de casa con lanzallamas, me pone un micrófono delante un día un periodista y diría muchas cosas, pero me tengo que aguantar y tengo que ejercer una responsabilidad para que creo que mucha gente también nos elija a los políticos, para que nos comportemos como ellos no tienen por qué hacer. Que es con respeto, insisto, la gente también, obviamente todos tenemos obligación de hablar con respeto, pero no sé si me explico, ¿no? ¿Qué te reprocharía al Borja de 17 años, que entraba en política, al Borja de hoy portavoz nacional del PP? No sé, bastantes cosas seguro. Bastantes cosas seguro. Pero creo que le podría reprochar yo más cosas a aquel que se creía que sabía más cosas de las que realmente sabía, ¿no? ¿Y fuera de la política? ¿Qué te queda? ¿Qué sueño te queda por cumplir? Que seguro que también lo habrás pensado. Sí, a mí me gustaría mucho viajar, fíjate. Tener tiempo. ¿Qué te queda por conocer? Tiempo. ¿Un viaje soñado? No, muchos. Muchos. No sé, me gustaría tiempo para viajar. Quizás en otra vida. Ministro de Exteriores. Ah, no. Borja Semper, mil gracias. Muchas gracias a ti, Pablo. Un placer. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.